Saludos mi gente bella y hermosa, bienvenidos a otro segmento más de Un ratito con la doctora. Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de ¿me la pongo o no me la pongo? Pero hoy te toca a ti también. Hoy te toca a ti. Hoy las preguntas están candentes que vamos a hablar los dos como profesionales de la salud. Así que de esta no me puedo librar. La doctora bella y hermosa, la doctora Meléndez, se le ha ocurrido de que los miembros del staff hoy nos hagan las preguntas y me involucró a mí para que yo conteste. Así que vamos a ver. Vamos a probar primero a los miembros del staff, muchachas. ¡Wey! Mira, esa mujer está activa. Sin más preámbulo, vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Por qué sigue habiendo gente que cree que las vacunas son peligrosas? What? Doctora. Yo pienso que la idea de que las vacunas son peligrosas viene por falta de información, realmente. Yo creo que hay muchas personas escuchando lo que hablan personas que tal vez no saben mucho. Yo pienso que si necesitas orientación o tienes alguna pregunta de algo que tenga que ver con algo médico, tienes que preguntarle a un profesional de la salud, por eso te incluí en el podcast de hoy. Porque, no sé, he escuchado un sinnúmero de barbaridades en las redes, especialmente, y en la sociedad, hasta en Google, porque en Google cualquiera puede hacer un profile en Google y escribir cualquier cosa. Yo diría lo mismo. Yo diría que falta de educación, ¿verdad? De educarse en el tema, instruirse. Exactamente. Y todo lleva a lo mismo, falta de información, porque por ejemplo, tú pudieras decirme que pues que tú no quieres o que te da miedo o que estás un poco concerned con ponerte una vacuna a lo mejor de que es un virus atenuado y pues eso pues, yo no me quiero poner eso, pero hacen otras cosas que son bastante similares, hablemos del Botox por ejemplo. Yo creo que es falta de información, punto. Sí, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Sí, que ya nos están pidiendo, así que es otro tema que vamos a Eso estar es otro hablando. tema que vamos a hablar luego. ¿Qué? Bueno, ¿qué usted cree? Vamos para la segunda Vamos pregunta. para la próxima. Yo estoy mera, como el cuchillo molado. Bueno, esta pregunta yo creo que va directa a la doctora. ¿Realmente las vacunas pueden causar autismo o eso es un mito? ¿Qué usted cree, Sabía que doctora? esa pregunta venía. Sabía que esa pregunta no podía faltar. Pues no, la realidad es que no. Y esto es súper controversial, me van a tirar con todo lo que haya, pero no. La respuesta es no. No hay absolutamente ninguna evidencia científica, no hay ninguna prueba de que la vacuna ocasione autismo. Sí, las vacunas tienen contraindicaciones, obviamente, ciertas alergias, ciertas condiciones que son contraindicaciones para poner la vacuna, igual que cualquier otro medicamento, anestesia, sedante, todos los medicamentos, todo lo que es farmacología tiene contraindicaciones igual que las vacunas. Pero no hay ninguna evidencia, ninguna de que produzca autismo. Yo leo mucho, yo soy así mediana. Y hay estudios publicados, hay journals, lo pueden buscar, realmente busquen información de fuentes confiables, correcto. Hay un científico que ha tratado, múltiples veces ha intentado probar la relación entre las vacunas y el autismo. Y una de las vacunas que más de renombre está ligada al autismo es la de MMR. No hay ninguna evidencia y si leen los artículos, si leen los estudios, los estudios tienen muchas variantes confusas, o sea, eso invalida el estudio. Realmente no hay ninguna evidencia sustentable sobre eso. En mi opinión, ¿verdad? Yo digo pues que todas estas vacunas tienen, ¿verdad?, su efecto, tienen sus contraindicaciones y tienen sus efectos secundarios. Como dice la doctora, no se ha probado nada sobre el caso del autismo. Sí, la mayoría, ¿verdad?, por mis conocimientos y por mi experiencia, hablo yo, la mayoría de estos efectos están relacionados a síntomas como fiebre, dolor, en el brazo o síntomas como si tuvieras la infección, pero no así como alguna enfermedad congénita o algo
como el autismo, pues no, por mi conocimiento no he visto que tenga una evidencia. Es que no la hay. De las cosas que puede como asociar o que, ¿verdad?, las personas que no tienen mucho conocimiento al respecto pueden asociar las vacunas con el autismo, es que el diagnóstico del autismo, la edad apropiada para un diagnóstico de autismo es bastante similar, bastante cerca de la edad en agenda para poner las vacunas, especialmente la del MMR. Por eso entiendo que es la asociación entre poner la vacuna y el diagnóstico de autismo, porque van ligadas a una etapa del niño, pero no van ligadas a una cosa con la otra. El hecho de que no le pongas la vacuna no va a dejar que le dé autismo. Lo que pasa es que lamentablemente caen en el mismo periodo, en la misma edad, ¿verdad? Para un niño, es fácil decir, yo le puse la vacuna y después le doy autismo. No, es que se lo diagnostican en la misma edad que le tocaría la vacuna. Hay un bias, ¿verdad? Y volvemos otra vez a una variante de confusión que en verdad invalida la teoría. Así mismo. Así que bueno, próxima. Bueno, ¿me la pongo o no me la pongo? Vamos para la próxima pregunta. ¿Hay vacunas que podrían ser innecesarias en adultos, como el tétano o el polio? Toma. Ya, ahí Tomás, me tiraron Tomás. otra vez. Y eso fue directo al hígado. Bueno, esa pregunta, ¿verdad? Vamos a todas. Por eso estoy aquí. O sea, estoy escogido y vamos a todas. Nada, mi opinión en este caso del polio y el tétano. Por lo menos en el caso del tétano, para mí es una vacuna necesaria. Por lo menos cada 10 años, ¿verdad? Entre 8 a 10 años renovar esa vacuna. Porque yo en carne propia tuve un paciente que tuvo tétano. Cuando hace algunos 10 años, cuando trabajaba en el centro médico en Puerto Rico, tuve un paciente que tuvo tétano y yo me quedé sorprendido porque era como que algo, una vacuna que te pone cuando chiquito y nada, pero cuando lo vi en carne propia, vi cómo se contraían los músculos, cómo la persona no se podía mover y el corre que era porque el tratamiento, el antídoto son millones de unidades de penicilina que tú tienes que conseguir y en ese momento el hospital no las tenía en ese momento, fue que hubo que hacer un coge y un superarreglo, llegó como a las 7 horas, llegaron el medicamento y de verdad me marcó para toda la vida esa experiencia de la importancia de lo que es esa vacuna. Yo entiendo que hay vacunas que son importantes el renovarla. Siempre y cuando la vacuna hayas cumplido con el ciclo que tienes que cumplir, por ejemplo el caso de polio, que son 4 vacunas el mínimo, siempre y cuando uno cumpla con ese ciclo, el de la tétano es una vacuna que, ¿verdad?, toda la vida hay que ponérsela. Yo entiendo que sí. ¿Su opinión, doctor? Yo pienso que no podemos hablar de las vacunas en general en este tópico, y en algunos tópicos no podemos hablar como de todas las vacunas como si fueran lo mismo. Sí. Hay vacunas que sí son completamente innecesarias en adultos. Yes. Si te las pusiste de niño, pues no es necesario de adulto. Pero hay otras que son completamente necesarias en adultos. Incluso hay algunas que están indicadas en adultos. Por ejemplo, la de neumococo. La vacuna de neumococo está indicada en los picos de edad. En los niños menores de 4 años, 5 años, 4 años y 11 meses. En los niños menores de 5 años y en adultos mayores de 65. En las edades in between es innecesario, porque donde está indicado es en esos picos de edad. Donde hay más riesgo de contraer. Correcto. Hay otras, por ejemplo, como mencionaron el polio tiene una agenda que son de 3 a 4 vacunas, depende de la que te pongas y el tipo que sea, en tu edad menor, ¿verdad? En el pico de edad menor, en los niños. Te pones tu secuencia de 3 o 4 vacunas y ya no es necesario que te pongas más ninguna, más nunca. La vacuna de varicela es igual, son 2, la vacuna del MMR son 1 o 2, dependiendo de la que te pongas. Si estamos hablando de ese tipo de vacunas que tienen una agenda donde incluye de 2 a 4 maybe secciones y ya no se recomienda poner más ninguna, pues esas sí podríamos decir que son innecesarias en adultos. Ahora, hay ciertos adultos que necesitan, por algún otro proceso médico-legal, necesitan evidencia de tener ese tipo de inmunidad.
Entonces, pues, aunque sea innecesario, es importante que te lo vuelvas a poner, aunque si no tienes la evidencia. O que pruebes que tienes la inmunidad. Si no puedes probar que tienes la inmunidad, pues te va a tocar. Te va a tocar ponértelo otra vez y es mejor que probar que tenemos la inmunidad y no exponernos a alguna otra cosa que no ponérnosla. Por eso es que cada vez que vas al hospital, si te cortas o tienes una herida o lo que sea, lo primero que te van a preguntar es si tienes el tétano al día. ¿Por qué? Porque ese es el canal por ahí es que se rompe la barrera de protección y la persona puede ser contagiada por tétano. Existe. Eso no está erradicado, existe. Bien raro, gracias a Dios por la vacuna, pero existe. Y si no sabes, si no te acuerdas cuándo fue la última vez que te pusiste la vacuna, ¿qué va a pasar? Te la van a poner porque es necesario en ese momento. Bueno, próxima pregunta. ¿Cuál es el mayor peligro de que la gente no se vacune? Mira, yo diría que el mayor peligro, ¿verdad?, de que las personas no se vacunan es contraer la enfermedad. Son más que todo contraer la enfermedad. Obviamente nosotros tocamos muchas cosas a diario, plantamos la mano donde, ¿verdad?, y no en la perilla de la puerta, en distintos sitios, y uno nunca sabe sobre el que abrió la puerta antes de ti, si se lavó las manos, si se tocó, si estaba sangrando, y eso uno nunca sabe. Eso para mí es importante. Hay vacunas como todo. En mi opinión personal, hay vacunas que son requeridas, ¿verdad?, y que son necesarias en la vida tenerlas para prevenir y poder estirar, ¿verdad?, un poquito más esos años de vida. Yo diría lo mismo. Realmente el peligro que lleva o el riesgo que lleva no vacunarte es precisamente contraer la enfermedad. Yo siempre he dicho que las cosas están por algo. Tú eres libre de tomar la decisión que quieras. No te quieres vacunar, perfecto, pero entonces pues estás en más riesgo del resto de la población de contraer enfermedades que no ves comúnmente, porque precisamente por la existencia de las vacunas hay enfermedades que ya no se ven o no se ven tanto, y el riesgo de no vacunarte es que te vas a enfermar con una enfermedad que no ves tan comúnmente. Probablemente sea más difícil reconocer la enfermedad porque no son tan comunes. La realidad es que el que te ponga la vacuna no hace que no te dé la enfermedad nunca más. Pero si te da, te va a dar algo leve, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene la vacuna de varicela, no es que no le va a dar varicela nunca. Le puede dar, pero le va a dar una varicela bien bobita. No le va a dar grave y no le van a dar las posibles consecuencias fatales que tiene una varicela que la gente no sabe. Porque la mayoría de la gente no sabe. Porque la mayoría de las personas que le da varicela lo que le da es las ronchitas y picor. Pero eso puede tener muchas más consecuencias. Por eso es que hay vacunas, valga la redundancia, el mismo tema, para estimular el sistema inmunológico a que desarrolle una capacidad de reconocimiento. Y cuando te enfermas, tu sistema inmunológico ya lo puede identificar porque ya se preparó para eso. Y puede entonces atacar la enfermedad. Y no te vas a enfermar grave, a lo mejor ni lo sientes. A lo mejor ni te enteraste que te dio. Y te dio, no sé, varicela, siguiendo por el mismo tema, y lo que te salió fueron 3 ronchas y ni te enteraste que fue varicela, porque tenías la vacuna. ¿Qué opinas de los padres que deciden no vacunar a sus hijos? Ok, eso para mí depende de, ¿verdad?, la cultura, ¿verdad? Depende del país, la cultura donde los papás, donde se críen y eso, sus creencias. En mi opinión, las vacunas ayudan. Las vacunas son, por algo las enfermedades han bajado. Los números de contagios han bajado, ¿verdad? Si tú miras comparativas con estos países, ¿verdad?, que a veces no tienen recursos de Sudamérica o de el área de Europa y eso, que los recursos médicos a veces no llegan como se supone que lleguen, y a veces la tasa de mortalidad o de infección es más alta. Y yo entiendo que las vacunas son importantes. Hay vacunas, ¿verdad?, que está a discreción de la persona, pero hay vacunas que sí que cada padre debería colocárselas a sus hijos. Aunque coja como yo, cuando yo chiquito cogí por toda la sala de emergencia y el guardia de seguridad cogió detrás mío, pero me las pusieron y pues gracias a Dios estoy aquí. Yo respeto mucho, ¿verdad?, a cada cual con su opinión.
y esto es un tema, ¿verdad? Responder a esta pregunta puede ser un poco controversial. Vuelvo y digo, yo respeto como profesional de la salud y como mamá, yo no creo que ningún padre, ninguna madre va a tomar una decisión pensando en hacer daño, ¿verdad? Obviamente. So, si piensas que lo correcto es no ponerle las vacunas a tus hijos, es muy probablemente que estés convencido de que eso es lo correcto. Volvemos otra vez, pudiéramos volver a hablar de vacunas independientes y hay algunas que a lo mejor yo no te las voy a discutir. Si tú no se las quieres poner, volvemos otra vez como a la vacuna de la varicela. Volvemos. Y sigo mencionando la misma vacuna porque es una enfermedad que la gente conoce. Si tú me dices a mí que tú no le quieres poner a tu hijo la vacuna de varicela, O la de COVID. o la de COVID, pero ese es otro tema. Si tú me dices que tú no le quieres poner la vacuna del COVID o del flu, yo no te lo voy a discutir. Por dos razones. Primero, porque son vacunas nuevas, son vacunas que hay que renovar constantemente. Todavía realmente no se ha terminado como que de establecer un schedule para las vacunas del COVID. La vacuna del flu es una que te tienes que poner todos los años. So, hasta yo tendría mis cuestionantes en esas dos particularmente, pero esas dos vacunas no están en agenda, esas dos vacunas son electivas. Si tú me dices que tú no se las quieres poner, fantástico, no hay problema, esa yo no te la voy a discutir. Aparte de que el porciento o la incidencia de mortalidad en COVID influenza es bien bajo. So, esas no te las voy a discutir. Vamos a una como la varicela que sí está en schedule. Tú le tienes que poner la vacuna de varicela a los niños como parte del schedule del CDC para que entren a la escuela, por ejemplo. Si tú me dices que tú no le quieres ponerle esa vacuna, no te lo voy a cuestionar, pero sí te voy a orientar y te voy a decir, ok, volvemos, la incidencia, la mortalidad en una varicela es bien baja. Si tú quieres correrte el riesgo de que a tu hijo le dé varicela, pues va a pasar unas 2 semanas bastante difíciles, con la fiebre, el picor y todo, ¿verdad? Lo que es la varicela. Pero va a pasar las 2 semanas y se le va y se va a curar y ya no hay más ningún problema. Ahora, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Lo que la mayoría de las personas no saben es que la varicela también puede provocar complicaciones serias, ¿verdad? Muchas personas no saben que la varicela te puede dar una pulmonía por varicela y esa pulmonía es fatal. Y hay otros, ¿verdad? Otros riesgos que igual, si prefieres correrte riesgo porque es bien baja la probabilidad, tampoco hay ningún problema, no te lo voy a discutir. Sin embargo, hay otras enfermedades que son un poco más comunes, que son completamente evitables con una vacuna, y ahí sí, pues, me gustaría que lo reconsideraras. Por ejemplo, meningitis. La enfermedad de la meningitis es una enfermedad que puede ser mortal, de hecho es mortal si no se descubre a tiempo, y es bastante común, y eso se puede evitar con una vacuna. Polio es una enfermedad que está casi erradicada, casi, todavía hay ciertos países, por ejemplo, por allá, si no me equivoco es por Afganistán, por allá, son las únicas áreas donde todavía se encuentra el polio, pero son enfermedades que aunque no son exactamente mortales, tienen una secuela de largo plazo. Todavía vemos personas, porque hasta en los años 50 o hasta en los 80 hubo todavía personas con polio y todavía hoy están acarreando, hay personas que no pueden utilizar cierta extremidad, hay personas que no pueden caminar por un polio que se pudo haber evitado con una vacuna. Entonces, pues, no sé, eso sí tiene mucha tela para cortar. Yo pienso que, no sé, mi mejor consejo es que lo reconsideren y busquemos buena información. Es todo. ¿Cuáles serían los efectos que tuvieran las vacunas en las mujeres embarazadas? En el embarazo. Ok, pues mira, hay varias vacunas que son importantes y son necesarias en el embarazo por lo que es el proceso de parto. Y es cesárea más todavía, hay ¿verdad? Se hace una herida, etcétera, etcétera. Y una vez más, como mencioné hace un ratito, el bebé viene sin ningún tipo de sistema inmunológico. Así que todas esas cosas que se le ponen a la mamá realmente están protegiendo al bebé en el momento del parto. Tétano es una que es súper importante. Todos los ginecólogos van a ponerte tétano, así tengas 800 embarazos, 800 tétanos te van a poner. Porque es para proteger al bebé. Entonces, otras vacunas que se ponen vacunas que hay varias que están dentro del cuidado prenatal y hay algunas que están completamente contraindicadas, como las de, como mencionaste anteriormente, vacunas de virus atenuados, como la vacuna de la MMR, la varicela, esas están completamente contraindicadas en el embarazo. De hecho, tanto la vacuna como la enfermedad puede ser detrimental en una mujer embarazada.
Así que la vacuna de la influenza, por ejemplo, se pudiera poner. Creo que en el mercado hay 4 vacunas diferentes de influenza, si no me equivoco. Hay una que no se la pueden poner a las embarazadas, la otra sí se la pueden poner. Más que todo porque acarrea una protección para el bebé, más que todo. Dentro del cuidado prenatal hay algunas que son requeridas, o volvemos otra vez como el tétano por el proceso del parto. Y hay algunas que son recomendadas, pero si no te las quieres poner, eso es algo que puedes discutir con el ginecólogo. Ok, la próxima pregunta. Doctora, ¿qué enfermedades han vuelto debido al movimiento antivacunas? Mi madre. Bueno, tanto así como que han vuelto, pues no pudiéramos decir que han vuelto enfermedades, porque realmente las enfermedades que están erradicadas no es exactamente que han vuelto. Pero sí podemos mencionar que hay enfermedades que hoy día tienen, o ¿verdad? Hace unos años atrás, antes de que empezara este movimiento antivacuna, la incidencia era bien poquita, y ahí han hecho como boom otra vez. Se han disparado los casos de ciertas enfermedades porque la gente ya no se vacuna, la gente no quiere vacunarse. Entonces, enfermedades como mencioné ahorita, meningitis, polio, El sarampión, ¿verdad? sarampión, enfermedades como el sarampión, las paperas le daban a nuestros abuelitos. Hace muchos años que no se veían casos, pues se están volviendo a ver casos de este tipo de enfermedades que son súper raras, casi no pasan, pero ahora están pasando otra vez porque la gente no se trata. Bueno, para la próxima. ¿Qué impacto tuvo la pandemia en la confianza hacia las vacunas? Wow. ¿Qué impacto tuvo la pandemia en cuanto a la confianza? Yo diría mucho. Mucho porque esta vacuna del COVID fue una vacuna que la sacaron demasiado rápido. Y el factor de sacarla rápido y el factor de que te la tienes que poner obligado. Eso es lo que iba a mencionar. Esos dos factores, al ser obligado y ser tan rápida que la sacaron, crearon inseguridad en las personas. Crearon esa espinita, Ese mal sabor. ese mal sabor y el que me la pongo, no me la pongo, porque me están obligando, que si... Ya, eso también, yo pienso que el impacto fue totalmente negativo. Si la han probado, si no la han probado. El impacto con el asunto de la vacuna del COVID fue completamente negativo ¿verdad? En esa confianza. Eso rompió ese lazo de confianza entre los proveedores de salud o el sistema, no proveedores, del sistema en general y los pacientes. Y creo que, como mencionaste, el detonante es el que te la tienes que poner. ¿Por qué? Porque, pues aunque muchos proveedores no lo vieron de esa manera o el sistema no lo vio de esa manera, realmente eso es una violación a la autonomía del paciente. Y eso yo creo que fue el factor clave. Si el approach hubiera sido diferente, probablemente, y estoy casi segura que la mayoría de las personas se lo hubieran puesto. Hubiera tomado más tiempo en que las personas decidieran ponerse una vacuna que era relativamente nueva. Hubiera tomado más tiempo, pero hubiera sido consistente. Y probablemente el sol de hoy las personas se hubiesen vacunado como se pone la del flu sin ningún problema. Pero al ser forzado y al pasar esa línea de la autonomía del paciente, los pacientes dijeron, espérate, pero ¿qué es esto? ¿Y de cuándo acá me tienen que obligar? Creó una nueva temporada en esto de las vacunas, como un... Yes. Eso no nos ayudó para nada, sí. Al contrario, eso favoreció este movimiento. De ahí en adelante toda vacuna que se cree, pues va a salir con esa espina. Exactamente. Y volvemos otra vez, eso le abrió paso a la desinformación y a las teorías de conspiración que nos vamos a traer al tema ahora, pero yo escuché un sinnúmero de barbaridades de opiniones de las personas, basadas o no en información o lo que sea, no importa. El punto es que el haber sido, yo creo que el punto importante fue que fue forzado y eso rompió esa confianza. Y ahora no importa qué paciente yo le trato de explicar del COVID, no hay manera, no me la voy a poner y punto. Y está bien, no hay problema, eso yo no tengo ningún problema con eso. Y otra cosa que también fue como que era el que eran obligadas algunas. ¿Te acuerdas que en aquel tiempo salieron 1 millón? Había un listado que muchas ni siquiera llegaron a Estados Unidos. Había muchas que se desarrollaron en otros países y no llegaron a Estados Unidos. Solamente habían 2 marcas predilectas que eran las que todo el mundo quería. Había una tercera que llegó a Estados Unidos, creo que una cuarta.
que llegaron a Estados Unidos, pero esas no las Y querían. algunas las quitaron, llegaron a Estados Unidos y las eliminaron. Pero esas no eran las que querían las otras que lamentablemente eran las más efectos secundarios ¿verdad? que generaban, pero esas eran las que aceptaban en los hospitales, en las escuelas, esas eran las que querían. Sin embargo, esta tercera, que tenía supuestamente un porcentaje menos de efectividad, que producía menos efectos secundarios, esa era la que la gente quería, pero esa no era la que aceptaba. Entonces eso digo, pasa un problema grande entre la confianza, ¿verdad? Y la información, lamentablemente. No, pues gracias a todos, ¿verdad? Gracias a todos por ese hostigamiento de las preguntas violentas que me tiraron ahí, pan, porque se aprovecharon de que no tengo pelo, de que soy el presentador, vamos a ver si el hombre batea, me pusieron sudor frío. Bueno, lo hice, soy un... Bueno, pero la idea de traerte también, porque cuando me dijeron vamos a hablar de vacunas y ese es el tema, yo dije, pues porque obviamente no es lo mismo la opinión del médico, yo estoy como que en una mala posición con el tema, así que tu opinión también vale. No, mira, gracias a todos de verdad por acompañarnos en el segmento de hoy. De más está decirle que estamos súper contentos con contar con su apoyo. Hemos visto que han comentado, hemos visto que nos han dado like, así que les exhorto, ¿verdad?, al que no nos haya dado like, para saber cuando las notificaciones, de darle a la campanita, darle al like, búscanos en Facebook como MG Medical Center, búscanos en Instagram o en TikTok. Doctora, ¿algo más que quiera añadir? Sí, voy a añadir que si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, cualquier otro tema, escríbenos o envíanos un mensaje directo, llámanos y podemos darte un poquito más de información. Nuestro número de teléfono 407-483-4795. Estamos para servir. Cualquier duda o pregunta sobre este tema, si quieres saber más información o alguna otra cosa que se les ocurra y quiera preguntarnos, estamos para la verdad. También si quieren soltar un tema. Exacto. Bueno, mi gente bella y hermosa, para cerrar, quiero cerrar esta vez con un pensamiento muy bonito en el libro de Proverbios. Dice que no hay mejor medicina que un corazón alegre. Amén. Así que llévense eso, chaito, nos vemos, Dios les bendiga y los queremos. Finalmente, el podcast más largo.